Hola. Ay, bueno, estoy muy emocionada de estar acá, de estar haciendo este espacio tan bonito, de estar aquí hablándote mediante este podcast. Estoy muy emocionada. ¿Listo? Entonces, bueno, qué nervios, porque es el primer episodio, ¿sabes? Tú estás allá, no sé, como con tus audífonos, no sé cómo estés en este momento, pero me estás oyendo y para mí es algo lindo, ¿sabes? Como que pues está allá otra persona, tal vez que conozca, tal vez que no conozca, tal vez que recuerde hace mucho tiempo y hoy estamos unidos o unidas por este podcast, ¿no? Este es un proyecto muy bonito, te agradezco mucho que estés acá, que estés haciendo parte. Esto es para mí es como el primer ladrillo literalmente del edificio que voy a construir. Ya sabes que soy muy poderosa y por eso he creado este podcast, Almas Poderosas, para más mujeres poderosas. Quiero con este podcast que sepas que este es tu lugar seguro para empezar a sanar. Cada palabra dicha aquí te va a guiar por el camino de sanación hasta volver a tu luz interior, construyendo una sexualidad plena, consciente y segura. Entonces, en el capítulo 1, este capítulo, quiero hablarte de cómo se siente vivir una agresión sexual. Y para ello vamos a ver las principales emociones. También te voy a contar pues acerca de experiencias mías, de vida, así que quédate porque va a estar muy interesante. Creo que estoy un poco emocionada, un poco nerviosa porque pues de alguna manera se siente como muy vulnerable, ¿no? Pero es realidad, es lo que soy. Si oyes ruidos, créeme que estoy tratando en lo más posible de que sea un espacio muy cómodo, pero también es muy crudo. Estoy acá con mi celular, mi computador, un vaso de agua y un mapa de sueños gigante. Entonces, pues no hay un equipo de trabajo, no hay de pronto todos esos implementos en los que estás acostumbrada a oír podcast, pero créeme que te mando toda la buena energía y todo el amor del mundo. Entonces vamos a empezar. Si no me conoces, mira que te da un montón como de metiéndote en el podcast, en quién soy, y no te he dicho mi nombre. Mi nombre es Yesenia Galvis Gamboa. Si no me conoces, soy psicóloga de profesión y artista por pura naturaleza. No sé qué te trajo hasta este podcast, pero sé que si resuenas conmigo te va a encantar y sobre todo espero poder ayudarte, que después de este primer episodio te sientas un poco mejor de lo que estabas antes de escucharlo. Será para mí una misión. ¿Listo? Mi propósito con este podcast es ayudarte a sanar tu herida sexual. Soy una mujer que vivió una experiencia sumamente dolorosa de agresión sexual y sé todos los cambios pues tan fuertes que esta agresión puede causar en la vida de una mujer. Así que desde mi amor, desde mi conocimiento y desde mi sentido de vida, hoy te doy la bienvenida. Te agradezco desde mi alma que estés aquí y quédate hasta el final porque te daré herramientas psicológicas que podrás empezar a poner en práctica para sanar. ¿Listo? Así que sin más preámbulo, empecemos. Bueno, para ponerte en contexto, quiero que sepas que la Organización Mundial de la Salud, la OMS, define la violencia sexual como todo acto sexual o la tentativa de consumar un acto sexual, los comentarios o insinuaciones sexuales no deseadas o las acciones para comercializar o utilizar de cualquier otro modo la sexualidad de una persona mediante la coacción por otra persona, independientemente de la relación de esta con la víctima, en cualquier ámbito incluidos el hogar y el lugar de trabajo, entre otros. Entonces, si bien es cierto, la OMS prácticamente nos dice que es pues todo acto que se relacione con la sexualidad donde haya una víctima, donde haya una persona que esté siendo de alguna manera agredida de manera consciente o inconscientemente, al ser comercializada o utilizar es, eh, al ser utilizada con fines sexuales. Y tú dirás, bueno, son muchos, o sea, son muchas las agresiones sexuales que pueden haber y sí, o sea, realmente créeme que son muchos los tipos de agresiones sexuales que pueden haber, desde que vayas por la calle, no sé si a ti te ha pasado, pero que vas por la calle y alguien te dice algo pues así como súper morboso, eso ya es una agresión sexual. Que causa daño, o sea, que causa daño, que a lo mejor yo creo que mujeres como yo a los 26 años pues vemos y a uno le da
ya con herramientas psicológicas a uno le da un poco, digamos, como de fastidio y demás, pero que al final siguen siendo fuertes. Ahora no me imagino una niña que viva eso, ¿no? Que apenas esté en su pleno desarrollo y viva eso, que a la larga se vuelve como una normalidad. Entonces, incluso de esa normalidad de agresión sexual es la que quiero empezar a hablarte. Y es que, bueno, eh, perdón si me voy, te juro que estoy como nerviosa y tengo como, no sé, como mucha información. Eh, He intentado grabar este podcast muchas veces, pero dije, no, o sea, te lo grabo, te lo grabo, te lo grabo y créeme que lo voy a hacer. Entonces, bueno, el tema de la sexualidad, como te digo, pues, o las agresiones sexuales sí son muchas, pero también muchas de ellas se han considerado una normalidad, o sea, y es sumamente terrible, o sea, sumamente triste, y esto proviene mucho de que en muchos casos la sexualidad por muchos años se ha considerado tabú. Entonces, digamos como que en retrospectiva, la sexualidad ha sido algo como, uff, o sea, como no se habla de ese tema, es algo prohibido, digamos que en mis 26 años fue algo, pues, o sea, literalmente, o sea, como que yo digo como que la adolescencia y la infancia no hubo como que pudiera hablar con un adulto, una adulta acerca de la sexualidad de manera pues normal, como hoy en día uno la puede hablar, ¿no? Eh, Gracias a Dios, si tú crees en Dios, al universo, es algo que la sexualidad hoy se expresa con mayor claridad. Y esta ignorancia frente a este tema en muchos casos ha hecho que se normalicen las agresiones sexuales que luego llevamos pues a relaciones de pareja, digamos a, no sé, a relaciones con amigos, digamos, o sea, es mínimas agresiones que a veces no somos conscientes y que al final pues se vuelven siendo un daño complejo. Pero después te voy a hablar de ese tema más en profundidad para que las puedas identificar. Listo. En primera instancia, pues el punto es que debido a la baja educación sexual que existen muchas más agresiones sexuales. Y yo quiero con este proyecto de vida ayudarte que no solo a que sanes esta agresión sexual, sino que desde esa sanación puedas responder ante comportamientos de agresión sexual, así como también transmitir estos conocimientos a tus amigas, a tu pareja, a tus hijas, que puedas decir, mira, hey, así es como se siente, que puedas decir, mira, esto es lo que pasa o estoy viviendo una situación de agresión sexual y tal vez ni siquiera esa persona es consciente de que es un agresor, entonces voy a ponerle un alto, o sea, límites. Yo quiero ayudarte a que tengas una mayor autoestima sexual, ¿listo? Y lo voy a hacer desde mi profesión, con todo el amor del mundo, porque creo que es algo muy bonito. A mí me hubiera encantado haber tenido un podcast como este en esos momentos, donde fue tan oscuro vivir esa agresión sexual. Entonces, desde mi experiencia personal, mi sexualidad realmente, y me abro ante ti, yo creo que con toda mi vulnerabilidad, porque gracias a esa agresión sexual creo que me rompí, perdí mi luz interior y fui muchas personas menos yo. Créeme que me he estado reconstruyendo hace bastante y bueno, es complejo, pero hoy quiero hablar de Yesenia. O sea, tú estás con Yesenia Galvis y te está hablando ella y estamos en esta conversación. Entonces, desde mi experiencia personal, mi sexualidad ha sido un tema complicado. Porque digamos que en momentos fue muy satisfactoria, pero en otros no tanto. Yo fui criada por una madre muy religiosa que consideraba muchas cosas malas y que me inculcó ciertas creencias y que digamos por ejemplo la masturbación es mala, el sexo debe ser hasta el matrimonio, entre otras más, o sea, créeme que muchas más. Y que a la larga pues es un tema familiar, ¿no? Ya no quiero entrar como en, ay no, me quedaron así, no sé qué, a victimizarme, ¿no? Porque al final yo creo que mi mamá trató de hacer lo mejor posible y bueno, así es la vida y uno debe agradecer y al fin de cuentas es nuestra propia responsabilidad identificar esos aprendizajes no tan buenos y desaprenderlos y volver a aprender. Entonces yo creo que la sexualidad en mi caso es un tema del que he tenido que desaprender mucho para volver a aprender. Entonces en mi caso, pues créeme que no hubieran momentos en donde pudiera aprender como, mira, como
cuando tienes una relación sexual pasa esto, o la conducta de un hombre durante el sexo debe ser de esta manera, o cuáles son los métodos de planificación, algo tan necesario. Otras particularidades que, si bien es cierto, se desprenden pues del acto sexual. Nunca tuve eso. Y por otra parte, para rematar, diría yo, me crié en una cultura llanera. O sea, es un paisaje muy bonito. Yo siempre hablo de mi llano como con ese amor al paisaje. La gente es muy bonita, pero también se vive una cultura muy machista. Es decir, que predomina mucho esa masculinidad. O sea, sí, sabes, como que te voy a poner en contexto. Digamos que yo recuerdo en mi infancia y adolescencia habían casas vecinas donde el señor le pega a la señora y donde no pasa nada. O sea, créeme que es como, uy, o sea, los vecinos, todo el mundo sabe, pero nadie hace nada. ¿Sabes? No es como hay un, o sea, es como que no se podía poner como un alto a esto. Entonces, el crecer viendo estas situaciones, empiezas a normalizar ciertas agresiones. De pronto no el que te golpeen, pero sí de pronto las malas palabras, la falta de comunicación, ese tipo de cosas que son agresiones sexuales. En muchos casos, ¿no? Pues, y basándolas obviamente dentro del acto sexual. Eh, También, pues, esta cultura yo creo que es bastante compleja, y específicamente en el territorio donde yo me crié, porque hay muchos grupos al margen de la ley. Es decir, pues obviamente pues organizaciones, sí, organizaciones al margen de la ley. Entonces, ¿qué pasa? Que también hay una conducta sexual relacionada a estas organizaciones, y es, por ejemplo, el hombre que es jefe de esa organización, por ejemplo, tiene dinero. Entonces nada más es que empiecen como a crecer ciertas niñas para que pues se empiecen a verse con estos jefes que a la larga son señores y que van a condicionar esa sexualidad. Entonces no hay un placer, no hay un disfrute, sino hay algo más allí, ¿no? Que es un condicionamiento de la sociedad en ese tema. Entonces fui criada viendo este entorno y esto influye, o sea, influye de alguna manera. No sé cómo hayas sido creada tú. Yo te cuento mi historia porque a lo mejor es, pues para ti puede ser normal o puede ser algo fuerte. Tal vez tú fuiste criada de pronto en una familia diferente, pero la mía fue así. Y esto influyó mucho en que esa sexualidad que viví fuera más como ensayo y error, ¿sabes? Como que o sea, empecé esa vida sexual a mis 18 años, que afortunadamente la empecé tarde, pues no tarde, no tarde, digo yo, bueno, comparada a la de ahora es como tarde, ¿no? Pero la verdad es que yo creo que fue una edad bien, y, y al fin y al cabo fue ensayo y error. Entonces de alguna manera permití ciertas agresiones sexuales con los novios que tenía, porque no sabía que eran agresiones sexuales, que podían definirse con agresiones sexuales. Pero para no hacerte el cuento más largo, quiero que hagas consciente de pronto qué conductas no, qué te han enseñado, que crees que de pronto es una verdad acerca de la sexualidad. Como, no, pues, no sé, te voy a poner un ejemplo, como que el disfrute o el placer únicamente radica en que sea pues a partir del hombre. Si él disfruta, yo estoy bien, que esto es algo muy machista. Entonces quiero que hagas consciente, que hagas esa revisión, anota en un papel. Este es uno de los ejercicios que te dije que te iba a dar, te voy a ir dando así que saca papel y lápiz porque son muchos de los ejercicios que quiero que empieces a hacer. Y quiero que escribas por lo menos 3 creencias que te hayan enseñado, o sea, como acerca de la sexualidad, y que las leas y te preguntes si eso aplica para la vida que tienes ahora, si sigues manteniendo estas creencias y cómo podrías transformar esas creencias para tener una sexualidad más placentera. ¿Listo? Eso es un ejercicio que lo puedes hacer en una hora, de pronto hasta menos, pero que quiero que te tomes el tiempo. ¿Listo? Entonces, continuemos. Continuemos. Para no hacerte el cuento más largo, yo vivo varias agresiones sexuales durante mi etapa de adolescencia que creía estaban siendo conscientes. La verdad era como que, pues, no sé, como que uno se siente mal, pero a la larga no hace nada, ¿no? Porque es una niña, porque no tiene muchos conocimientos. Pero el punto es que tuve una agresión sexual ya
la universidad, en la etapa universitaria, muy fuerte. Yo creo que las agresiones sexuales que tuve antes fueron mínimas, diría yo, dentro de mi perspectiva, dentro de mi historia de vida, no fueron tan dolorosas. Y tengo una agresión sexual más bien traumática en la universidad, en la etapa universitaria, y esto causa un antes y un después en mi vida. Yo creí, la verdad, que jamás iba a volver a ser yo. O sea, no sé si tú estés en este momento en esa situación, pero créeme que sí vas a volver a ser tú. O sea, quedas como tan rota que, que piensas que no vas a volver a ser más nunca tú, como que ¿y Yesenia dónde está? O sea, ¿quién es Yesenia? Me pregunté muchas veces. Y creo que el arte fue una herramienta muy fundamental para empezar a sanar ese proceso. Bien, entonces yo vivo esta agresión sexual que fue tan dolorosa, y recuerdo que en mi momento no fui consciente del daño tan grande que esta iba a causarme. Más bien mi reacción fue hacer como si nada hubiera pasado. De hecho, hay varias investigaciones que refieren que esta es una de, digamos, como de las reacciones más comunes en algunas mujeres, y es que no buscamos ayuda. O sea, es como que fue un día malo en mi vida y ya, no pasó más nada. No sé si te viste la película que recomendé en el reel. Si no, quiero que vayas y las veas. Hay dos, una serie y una película recomendadas donde explica lo que se vive tras una agresión sexual. En la película específicamente te vas a dar cuenta la pérdida del sentido del yo, que es algo que es como que no te reconoces. Digamos, en mi caso yo decía, pero o sea, no sé quién soy. Y a ver, te voy a poner en contexto. Cuando hablamos de una agresión sexual fuerte, o cuando te hablo de una agresión sexual tan fuerte, te hablo de trauma. El trauma específicamente haz de cuenta que es como un desequilibrio total en el cerebro. Es decir, es un impacto muy fuerte, porque es como que si se atentara contra la integridad humana. Es decir, que el cerebro interpreta ese momento tan doloroso como si fuera vida o muerte. Entonces, al interpretarlo como vida o muerte, el cerebro no hay como un proceso de razonamiento. O sea, no es como ¿qué hago? Como que tú puedas reaccionar en ese momento, como que puedas ser consciente. No, por el contrario, digamos que el neocortés desaparece. Puf, desapareció. Y queda solamente el cerebro primitivo, donde toma la decisión en una milésima de segundo rápida. Entonces es como, ¿cuáles son las tres decisiones más comunes que toma el cerebro primitivo o el cerebro instintivo en ese momento del trauma? Es huyo, ataco, o simplemente resisto, o sea, o me adapto, o sí, o sea, acepto esta situación. Entonces, ¿qué pasa? En las agresiones sexuales, posterior a ello, lo que va a pasar es que normalmente se asocia la agresión sexual como con ese peligro, o sea, sí, peligro. Entonces, ¿qué pasa? Que empieza a haber un cambio muy fuerte, porque digamos, volviendo al tema, no sé si me estoy haciendo entender, pero espero que me esté haciendo entender. Volviendo al tema, el cerebro dice vida o muerte. Entonces el cerebro dice muerte. Entonces, ¿qué era muerte? ¿Cuál fue la situación que el cerebro determinó como muerte? Una agresión sexual. Entonces, ¿qué va a pasar después? Si después vas a tener otro encuentro sexual, el cerebro va a decir muerte. Entonces, ¿qué pasa? Vas a reaccionar de maneras muy diferentes porque vas a estar en estado alerta. Entonces el cerebro literalmente se vuelve algo muy complejo. O sea, se vuelve, es donde aparece esa pérdida del sentido del yo, donde no sabes quién eres, donde no sabes cómo estás reaccionando, donde no hay un control absoluto del cuerpo, porque a veces vas a decir como, ¿por qué reacciono de esta manera? O sea, ¿quién soy yo si yo no reaccionaba de esta manera? Entonces, créeme que para mí vivir esa agresión sexual fue muy fuerte, porque hubo un cambio muy abrupto en lo que yo era antes y en lo que fui después de esa agresión sexual. Poniéndote en contexto y ya entrando más como a profundidad de la temática, las emociones, la primera emoción, digamos, como que más común es el miedo. El miedo es una respuesta emocional natural y es comprensible después de una agresión sexual. Si bien es que es una experiencia que genera trauma, es muy probable que el miedo quede latente como una alarma para que esto no vuelva a repetirse o que produzca consecuencias negativas adicionales, y el miedo se relaciona con la seguridad personal y la confianza en los demás. Entonces, el miedo resulta ser como esa alarma, o sea, literalmente es
pum, 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 o sea, literalmente como sexualidad, se prende una luz roja y simplemente tu cuerpo y tú no pueden reaccionar. Al yo hacer, desde mi experiencia personal, y por eso yo recomiendo tanto ir a terapia o hacer estos procesos psicológicos, yo lo que quiero hacer contigo es una mentoría, más adelante obviamente quiero hacer una mentoría contigo para que empecemos a sanar esa agresión sexual, determinar cuál fue el tipo de tu agresión sexual y entrar en un trabajo, digamos, como un poco más completo, ¿no? Por eso, para evitarse en ciertas cosas, porque mira, mi miedo fue tan fuerte, o sea, ve a terapia o hazte estas mentorías porque a veces no sabes el daño que puede causar el hacer como si no hubiera pasado, digamos. Yo sentía miedo, pero no podía decir como, ay, siento miedo a la agresión sexual y ya, o sea, no. O sea, yo dejé 4 años de tener relaciones sexuales con hombres, después de ser una mujer sexy, o sea, literalmente yo siento que soy un ser muy sexual, que, o sea, que soy sexy, que me sentía poderosa, me sentía bonita, o sea, no tenía inconvenientes con muchas cosas, o sea, realmente me sentía muy segura. Vivo esa agresión sexual y literalmente ese miedo empieza a hacerse tan latente que yo simplemente no vuelvo a tener relaciones sexuales con hombres durante 4 años, o sea, 4 años. Entonces el cambio en mi sexualidad fue muy abrupto, que después te voy a contar más, ¿listo? Pero lo que quiero con esta temática es que puedas a través de mi experiencia identificar, no sé si de pronto a ti te ha pasado lo mismo, pero determina cuál es el nivel de tu miedo, determina, haz una escala del 1 al 10, después de esta agresión sexual, cómo me comporto, intenta conocerte, listo, intenta hacer como ciertas características de eso. Otra de las emociones más comunes es que se asocia es la ira. La ira normalmente, yo creo que también las emociones, pues yo creo no, según investigaciones, pues la ira o las diferentes emociones después de una agresión sexual se manifiestan con mayor fuerza debido a, digamos, el tipo de personalidad. Sí, si es una persona, no sé, con una personalidad más fuerte y que de alguna manera se relaciona mucho más a la rabia, pues la emoción que va a ser mucho más fuerte en esa persona va a ser la rabia, como en otras es la tristeza, como en otras es, sí. Entonces, en esta rabia puede ser contra las otras personas o contra sí misma. Entonces, ten en cuenta que esta es una emoción también bastante natural después de una agresión sexual y que es necesario trabajarla. La tristeza también, porque la persona puede sentirse abrumada por la violencia de su integridad física y emocional. La tristeza puede estar relacionada con la pérdida de la sensación de seguridad y con el duelo por la pérdida de confianza. La vergüenza es algo que se relaciona mucho o que yo la relaciono mucho con la culpa, porque la persona puede experimentar una sensación profunda de vergüenza y autoculpabilización, incluso cuando la agresión no fue, o sea, su culpa, obviamente. Entonces, la vergüenza puede estar vinculada a la estigmatización social y al miedo de ser juzgado, lo que dificulta la búsqueda de apoyo y la revelación de la agresión. Entonces en muchos casos uno dice, no, pues que van a decir, mira, yo estudiaba psicología y yo no recuerdo que no le conté a nadie prácticamente después de ese día que eso me había sucedido y simplemente dije, no, voy a seguir con mi vida normal y se empiezan a manifestar tantas cosas que fueron tan fuertes. O sea, entonces estas emociones a veces se pueden vivir fuertes, o sea, a veces tú dices, bueno, la tristeza, pero la tristeza, yo sé que pueden haber noches donde estés llorando, donde no sepas quién eres tú y yo quiero que sanes y quiero ayudarte a sanar. En cuanto a la culpa, literalmente las víctimas pueden sentirse culpables y te digo desde mi profesión, desde psicóloga, desde una mujer que ha sanado una agresión sexual, que no es tu culpa, o sea, no lo es, porque hubo una persona dañada, un agresor que hizo ese daño en ti, pero que al final el mundo tiene unas polaridades, o sea, hay cosas buenas y hay cosas malas, y como se disfruta la dicha, también la desgracia es dolorosa. Entonces estas situaciones uno no las pide, o sea, no fue tu culpa porque fueras por esa calle, no fue tu culpa porque estuvieras en ese estado en el que estabas, no fue tu culpa por la ropa que llevabas, simplemente quiero que sepas que no fue tu culpa, o sea, tú
eras una mujer en una situación que vivió una agresión sexual y la culpa absoluta recae sobre el agresor. Entonces no quiero que en las noches, y te voy a dar un ejercicio también muy, muy importante que me ayudó mucho a sanar, y es que cuando tengas un pensamiento de culpa, di alto. O sea, si puedes decirlo en voz alta, mucho mejor. Si estás, no sé, con personas o algo así, pues obviamente será raro, pero entonces dilo mentalmente, pero alto. Ponle freno a ese pensamiento y simplemente lo que tienes que hacer es tratar de cambiarlo por algo positivo. ¿Listo? O sea, como que ponle esa barrera, o sea, no vas a entrar pensamiento que me hace sentir culpable. Y de una vez te dices, me reconozco como víctima y no fue mi intención que eso sucediera. Entonces, hoy te hablo con más fuerza. Yo sé que yo te he hecho unos sí con mucho amor, pero también te hablo desde lo doloroso que sé y lo complejo que es pararse una misma y detenerse ante esos pensamientos. Pero mira, este no es un proceso que vaya a ser de la noche a la mañana. Tú estás empezando a sanar. Este podcast te está ayudando a eso. Entonces quiero que recuerdes que esto no va a ser un proceso rápido, pero que va a ser un proceso donde sí te vas a poder encontrar contigo misma. ¿Listo? Estas son las principales emociones que se viven después de vivir una situación de agresión sexual. Obviamente hay muchas más, asco y demás, pero quería profundizar en estas. Quiero que hayas tomado nota de los ejercicios que te he dado. Voy a mejorar mucho esto que estoy haciendo porque te lo hago desde el alma, y bueno, más adelante te voy a poder presentar un proyecto pues más completo donde nos podamos ver y podamos empezar a sanar esa agresión sexual que tienes. Por ahora te agradezco que puedas calificar este podcast, que lo puedas compartir, compártetelo. Ay, no sé cómo te dice esa palabra. Compártelo a alguien que sepas que le va a ayudar. Gracias infinitas por estar acá. Tú eres un alma poderosa y por eso estás escuchando este podcast. Estoy emocionadísima, ¿no sabes? En serio, yo creo que esto para mí es un sueño, es un sueño. Jamás me imaginé que después de esas noches tan dolorosas de llanto, de sentirme mal, de sentirme loca, hoy pueda hablarte con tanto amor, con tanta pasión, con tanta seguridad. Y recuerda que el arte nos ayuda a sanar, así que no te puedes perder el siguiente episodio dentro de 8 días. Un abrazo inmenso, inmenso. Gracias por escucharme y bueno, califícalo y compártelo. Un abrazo. Bye bye.